Mm. Hola, hola. Ya nos escuchamos, ¿verdad? Bienvenidos, soy la psicóloga Cali. Hoy pues es 31 de diciembre del 2020. Estamos transmitiendo en vivo para Simi Radio. No sé si me escuchaban. Envía tu nombre y de dónde nos estás viendo. Saludos a todos los compañeros, como te decía, de farmacias similares, del grupo Por un País Mejor. Gracias por compartir el programa. Hoy termina el 2020 y surge la posibilidad casi mágica para hacernos algunas preguntas que nos ayuden para hacer un balance. ¿Estás donde quieres estar? ¿Hiciste lo que te propusiste? Probablemente muchos de nosotros dejamos algunos planes y otros dejamos los planes que teníamos y creamos nuevos caminos. Durante este año. Ya hay una vacuna, como te comentaba, contra el coronavirus. Sin embargo, para que toda la población sea vacunada, faltan algunos meses y prácticamente todo el año. Debemos seguirnos cuidando. Este fin de año, pues surge la oportunidad también de preguntarnos cuáles metas pues podrías retomar aún con la pandemia. ¿Cómo podrías seguir disfrutando de la vida aún en confinamiento? ¿No? Finaliza el año y surge el reto de buscar que reparemos justamente algunas cosas que salieron mal y si no se puede reparar, pues adaptarnos a las circunstancias. Tal vez conviene preguntarnos de lo que salió mal, ¿lo puedo reparar? Si la respuesta es sí, entonces dar pasos hacia allá. Si la respuesta es no, dar pasos para irnos adaptando de a poco a las ausencias, a las enfermedades que no tienen cura, ¿no? En el caso de las ausencias, pues lo hemos revisado varias ocasiones en el programa. Lo recomendable es ir viviendo un día a la vez y recordar qué de lo que te enseñó la persona que se fue te puede ayudar hoy para seguir adelante. El día de hoy, pues tenemos algunos invitados. Está la psicóloga Alma Lugo, también hemos invitado al psicólogo Daniel Corro y a un psiquiatra reconocido, ya va a estar con nosotros en unos minutos. Quiero que empecemos a escuchar pues a la psicóloga Alma Lugo, que abra su micrófono para que nos hable un poquito acerca de un tema súper interesante, amigos. Vamos a hablar acerca de la relación órgano-emoción y las enfermedades crónico-degenerativas. Envía todas tus preguntas, todas tus dudas, aprovecha que están aquí pues los expertos que nos van a hablar de temas súper interesantes. Y bueno, también por ahí le mandamos al inicio un saludo a Rodolfo Vargas, que todo esté bien de salud, te mandamos un abrazo, un beso, que te mejores. Y bueno, pues saludos a todos, compartan el programa. Adelante, psicóloga Alma Lugo, bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes, Cali. Buenas. Agradezco muchísimo la invitación. Daniel, un placer compartir. Y también buenas tardes. Muchas gracias a todas las personas que están sintonizando el programa. Y bueno, creo que esta introducción que has realizado es magnífica porque me parece que es un momento, creo que más que otros años, de hacer una reflexión y una recapitulación de cómo hemos estado viviendo. Yo considero que hay muchas enseñanzas filosóficas de diversas culturas que nos invitan a hacer un alto, una reflexión en diversos momentos del camino y que dicen que las cosas que pasan no son por casualidad, sino que traen mensaje y que es necesario encontrar el para qué. Y creo que esta pandemia nos ha invitado de una manera superlativa a encontrar ese para qué. Y bueno, el tema, como lo mencionaste,
que hoy me he decidido compartir con ustedes. Está basado en las enseñanzas de la medicina tradicional china, junto con una propuesta del doctor Sergio López Ramos, quien es un psicólogo, historiador y doctor en antropología, y que él ha propuesto algo que se llama la etnología emocional. Todo esto parte de la idea que va contra o no está de acuerdo con lo que propone el método científico en su totalidad, en esta escisión, en esta división que se hace del ser humano, por un lado cuerpo, por otro lado mente, y que existen profesionales de la salud abocados a encargarse de la salud del cuerpo y otros abocados a la salud de la mente, y bueno, pareciera que el espíritu por ahí se deja divagando. Acá esta propuesta de lo que parte es de la unidad del ser humano como un todo en cuanto a su cuerpo, en cuanto a su mente, su espiritualidad, y que dice que somos un microcosmos que es reflejo del macrocosmos y viceversa. Como está afuera, está adentro, y como está adentro, está afuera. Entonces, en esta propuesta lo que se dice es que hay elementos de la naturaleza que corresponden con los órganos del cuerpo, ¿sí? Entonces, estaríamos hablando de la teoría de los 5 elementos que menciona, pues, como su nombre lo dice, 5 elementos básicos de la naturaleza, que serían la madera, el fuego, la tierra, el metal y el agua. Y cada uno de estos elementos corresponde a órganos principales, órganos sang, órganos del cuerpo. Diríamos la madera, y a la vez también corresponden a emociones que predominan en ellos, partiendo de la idea que estas emociones y estos órganos tienen esta relación indisoluble y por naturaleza. Es decir, las emociones no son malas ni buenas, están en nosotros y tienen una función para nuestra sobrevivencia y para nuestra adaptación en el mundo. Entonces, no es algo que debamos reprimir, más sin embargo es necesario aprender a manejarlas, porque las emociones, al ser energía, según esta propuesta, si no son adecuadamente canalizadas, van a traer un desequilibrio en el interior de nuestro cuerpo que va a romper las redes de cooperación en las que se encuentran nuestros órganos y van a traer como resultado alteraciones que se traducen en síntomas y a largo plazo van a traer como consecuencia enfermedades que se pueden convertir en enfermedades crónico-degenerativas. ¿Sí? Yo quiero precisar en este momento que esto es una propuesta, esto no es la verdad absoluta. Y parte mi inquietud de compartirla sin que yo sea experta, ¿sí? Yo quisiera aquí dar todo el crédito tanto a la medicina tradicional china como al doctor Sergio López. Solamente soy un poquito una vocera y es una propuesta, porque estamos viendo que actualmente ya el modelo biomédico, la medicina alópata no está dando ya una respuesta a todo este fenómeno de la salud y enfermedad. Las enfermedades crónico-degenerativas están a la alza. Por ejemplo, a veces alguien tiene una enfermedad, tiene, digamos, un tumor, le realizan una cirugía, extirpan el tumor y después resulta que ya no tiene un tumor ahí, sino ya tiene dos en otras partes del cuerpo. Los niños, por ejemplo, se están enfermando de padecimientos que antes no había en los niños y a edades más tempranas. Entonces, todo esto nos está dando cuenta de que es necesario tener otra visión, es necesario darnos permiso de probar otras cosas. Y creo que la pandemia pues viene a hacer esto, una propuesta de que podamos darnos el permiso, atrevernos a ver otras cosas, no porque sean mejores, sino porque son alternativas y podríamos encontrar ahí la respuesta, ¿sí? Entonces decía yo, cada órgano de estos 5, cada elemento de estos corresponde a un órgano y a la vez a un sabor. Corresponde a muchos otros elementos de la naturaleza, pero pues por el tiempo realmente no los vamos a alcanzar a tocar. Voy a decir en general, yo quisiera preguntarles antes de que comience yo a hacer esta enumeración de los sabores y las emociones, cada uno de ustedes, por favor, pregúntense,
¿Cuál es el sabor favorito que tiene? Voy a mencionar, son los sabores básicos: salado, eh, picante, dulce, amargo y ácido, ¿sí? Eh, Pregúntense ustedes. Y también dense cuenta si a veces cuando tienen algún estado de ánimo, si de repente les apetece más un sabor que otro. Y ya si se lo han contestado, vamos a proceder entonces. Dentro de la teoría de los 5 elementos se dice que la energía circula en una especie de círculo que los elementos tienen y que va en el sentido de las manecillas del reloj, de derecha hacia la izquierda, porque los órganos se nutren unos a los otros. Hígado va a nutrir a corazón, corazón va a nutrir a vaso estómago, que a su vez va a nutrir a pulmón, a riñón y riñón a hígado. Y está ahí circulando la energía y eso es algo benéfico para el organismo. Al hígado le corresponde la emoción del enojo o la ira, al corazón la alegría, y ahí estamos viendo, gracias, un esquema que nos permite ver esto que estamos hablando, ¿sí? Vemos el elemento fuego con el corazón y el intestino delgado, que son los órganos principales que le corresponden. Luego tenemos elemento tierra, que es vaso estómago, y luego sigue tierra, que va a alimentar a metal, pulmones, intestino grueso, que a su vez alimenta o tiene la relación de madre-hijo con agua y le corresponde riñones y vejiga. A la vez, agua alimenta madera, que está relacionado con hígado y vesícula biliar, quien a su vez va a alimentar a fuego. Muchas gracias. Como podemos ver, las flechitas grises nos indican el ciclo de generación, generar la vida, estar a favor de vida. Y las flechitas negras son el ciclo de control, es decir, ahí ya empieza a haber así como un dominio de unos órganos hacia el otro, hacia otros, y se dan cuenta, ya no es en una circulación libre de energía, sino que ya empieza a haber ahí una especie de estrellita que nos indica cómo, por ejemplo, fuego, es decir, corazón, va a tener una dominación sobre metal, lo va a inhibir. Ya no es algo, y ya no es algo benéfico, ya no es algo que permita que la energía circule libremente y que los órganos se alimenten. Tenemos, aquí no está ilustrado, pero tendríamos otras flechas que van, por ejemplo, en sentido contrario a las manecillas del reloj, y tendríamos que madera va a saltarse a agua y va a ir a afectar a metal. Metal afectará a fuego, fuego a agua, agua a tierra, tierra a madera. Eso significa que cuando ya se ha roto el ciclo de cooperación al interior del cuerpo, cuando los órganos ya no se están alimentando, va a haber una en lugar de alimentarse, van a entorpecerse esa circulación de energía y es ahí cuando aparecen las enfermedades crónico-degenerativas. Es una relación que se llama de contradominancia. Y bueno, la madera que corresponde a hígado y vesícula biliar tiene como sabor asociado el ácido, como decía yo hace rato. Esto es cuando alguien tiene mucha ira, por ejemplo, es muy probable que desee consumir alimentos ácidos. Y la ira no necesariamente es que todo el tiempo estemos gritando, todo el tiempo estemos golpeando. También puede ser que estemos en una actitud de resentimiento, de rencor, de reclamo. Y así correspondería con cada uno de los órganos. Entonces, para dar un ejemplo así como muy concreto, vamos a tomar el elemento tierra. El elemento tierra, pues ya dijimos, corresponde a vaso estómago, pero tiene asociado también la función del pensamiento. Entonces, su emoción es la ansiedad, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, las personas que son muy ansiosas se pasan piense y piense todo el tiempo. Eso hace que su vaso estómago les demande que consuman sabor dulce, que es el que corresponde al elemento tierra.
Y ahí nosotros por cultura y por desconocimiento de este tipo de propuestas, lo que decimos es que tenemos un antojo de ese sabor y que nos vamos a dar un gustito. Pero en realidad si nos adentramos en esta propuesta, nos vamos a dar cuenta que ahí está pasando algo en este funcionamiento de nuestros órganos. Es muy posible que esté pasando esto de que estemos muy ansiosos y entonces el cerebro para poder ejercer esta función de pensar necesita ser alimentado con estos paquetes de energía que nos lo puede dar, por ejemplo, el azúcar, el sabor dulce. Y bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo? Si ya de por sí con la ansiedad el pensamiento se está yendo a 1000 por hora y estamos alimentando esa ansiedad, lo que vamos a hacer con esto es agravar todavía más la ansiedad, porque al estar consumiendo alimentos dulces, estamos haciendo que hiperfuncione todavía más el vaso y al estar relacionado con el pensamiento, con el cerebro, no estamos contribuyendo a que la energía circule de manera adecuada en nuestro ciclo de generación de los órganos. Ese sería como un ejemplo muy rápido. Y bueno, falta tiempo, solamente terminaría, sí, me parece, Cali, que ya estoy en el tiempo, ¿verdad? Solamente terminaría repitiendo esta relación que es hígado, que su emoción es el enojo y su sabor es el ácido, eh, el fuego, que su órgano es el corazón, su emoción es la alegría y su sabor es el amargo. Tierra, sus órganos básicos o principales son vaso, estómago, su emoción, ansiedad, y el sabor es el dulce. Metal serían los pulmones, el intestino grueso, la emoción sería la tristeza, y si el sabor es el picante, si se dan cuenta, en México somos un pueblo que consumimos muchísimo picante y mucho dulce, entonces somos un pueblo que estamos expresando que tristeza y ansiedad son de nuestras principales emociones. Luego tenemos agua, que corresponde a riñones y vejiga, su emoción es el miedo y su sabor es el salado. Y bueno, ahí terminamos. Muchísimas gracias, psicóloga Alma Lugo. Fíjate que todo lo que estás comentando es súper interesante porque es una visión, amigos, como ustedes saben, invitamos a varios profesionales de la salud para sumar saberes, ¿no? Esta es una visión alternativa, una visión holística. Sin embargo, tiene mucho que ver con el manejo de las emociones. Yo creo que tienes que aprender a identificar cada emoción, a nombrarla, a comprenderla, a entender por qué está contigo, por qué te visita, de qué manera cuando te visita te está aconsejando hacer algunos cambios, ¿no? Porque todas las emociones llegan con algún sentido, no hay emociones malas o negativas, todas las emociones tienen un sentido, es como nuestra brújula, es como nuestro GPS que nos va a estar indicando cómo nos encontramos con respecto al medio, ¿no? Entonces, si tú sientes tristeza, si sientes ansiedad, antes de querer quitar esa emoción, hay que terminar de comprenderla. Y bueno, por supuesto que todo esto que nos está compartiendo la psicóloga Alma Lugo está fabuloso. Muchísimas gracias, Alma. Ya nos darás en tus conclusiones, pues como consejos prácticos para que podamos justo todo lo que nos acabas de compartir, pues utilizarlo en nuestra vida cotidiana. Ya está con nosotros el doctor Octavio García. Él es muy famoso en redes sociales y además es un psiquiatra reconocido a nivel nacional, de manera que pues le agradecemos que esté ya con nosotros. Doctor Octavio García nos va a hablar de otro tema que es también, creo, muy importante para estas épocas, del trastorno depresivo. Adelante, doctor, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Buenas Un tardes. gusto, Cali, Alma, Daniel, un gusto conocerlos. Muchas gracias por la presentación. Pues no sé si soy famoso, pero No, hombre, en pues redes hacemos lo que sociales podemos. está lleno de miles, miles y miles de seguidores, de manera que también, si tú lo quieres seguir, siempre comparte cosas muy importantes para tu bienestar. Adelante, doctor. Bueno, pues hablaré sobre un tema muy interesante, muy importante, que está muy en boga y muy comentado en estos tiempos, pues tan difíciles, ¿no? Que es el trastorno depresivo mayor. Eh,
hablar de depresión es un escenario tan complejo. Y bueno, pues la OMS comenta que a partir de, pues, del 2020, los profesionales de la salud mental, psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas, pues vamos a ser los profesionales más consultados a nivel mundial. Y creo que esta predicción no era equívoca, y aunado más a la pandemia, que era algo que no se esperaba, pues yo creo que la atención a la salud mental después de la pandemia va a ser una prioridad. Nosotros como especialistas vamos a hacer los segundos relevos después de todo este desastre y catástrofe. Cuando termine esto, pues nosotros vamos a hacer los segundos relevos. Bueno, la depresión es una enfermedad, como comenté, compleja, multifactorial. Esto quiere decir que hay muchas teorías, tanto biológicas, genéticas, neuroquímicas, ambientales y psicodinámicas, ¿no? Todas ellas no son excluyentes, todas se integran de alguna manera. Y para hablar del trastorno depresivo, pues hay que tomar en cuenta todas estas hipótesis. Ajá. Los trastornos del estado de ánimo no nada más abarca el trastorno depresivo mayor, que es el trastorno que nosotros conocemos y diagnosticamos comúnmente. Está la distimia. Hay un nuevo diagnóstico que salió en el DSM-5 en el 2013, que es el trastorno de disregulación disruptiva del estado de ánimo. Tenemos el trastorno afectivo estacional. Ajá. Entonces, los trastornos de ánimo no nada más se enfocan en el trastorno depresivo mayor. Yo les voy a hablar del trastorno depresivo mayor porque es el trastorno que comúnmente más vemos, al igual que la distimia, pero el trastorno depresivo mayor es por excelencia el más complejo, el que deja secuelas en los pacientes, y el que pues es el que amerita más dificultad tanto en el diagnóstico como en el tratamiento. Ajá. El trastorno depresivo mayor, pues es una entidad muy heterogénea, compuesta de varios síntomas. Ajá. Los criterios principales para el diagnóstico de trastorno depresivo mayor es el ánimo depresivo y un término que utilizamos que se llama anedonia. Ajá. El estado de ánimo depresivo generalmente debe de ser de 2 semanas de duración, y el paciente debe manifestar tristeza, vacío, desesperanza y en muchas ocasiones irritabilidad. Sobre todo en niños y adolescentes, los estados depresivos se manifiestan con irritabilidad. Este estado de ánimo depresivo debe de estar casi todos los días durante 2 semanas, además de la anedonia. ¿Qué es la anedonia? Es la disminución de disfrutar y experimentar placer, y disminución en la realización de las actividades que nos dan sensación placentera. Igual, comentado por el paciente, y debe de durar este síntoma igual 2 semanas. ¿Cómo comentan los pacientes este síntoma? Pues el no querer hacer cosas, el no disfrutar de nada, el no tener voluntad, el no desear hacer las cosas que comúnmente hacían. Y hay otra serie de síntomas que son muy característicos de la depresión, como son alteraciones del sueño, alteraciones del apetito, alteraciones en la concentración, en la atención, en la toma de decisiones. Hay sentimientos de culpa excesivos, sentimientos de inutilidad, y ya en casos graves, en pacientes depresivos, pues pensamientos de muerte, ideas de muerte o ideación suicida con un plan estructurado. Ajá. Entonces, el trastorno depresivo mayor se compone generalmente de esta sintomatología. Ajá. Como les había comentado, son múltiples teorías. Las teorías más aceptadas, pues, son las teorías monoaminérgicas o neuroquímicas. ¿Qué es esto? El cerebro, yo lo pongo así analógicamente, el cerebro forma una red inalámbrica. Tenemos como una red o un cableado telefónico, pero en nuestro cerebro esta red o este cableado está compuesto por millones de neuronas, que son las células fundamentales del cerebro, y estas células se comunican por medio de una actividad eléctrica pequeña y por sustancias químicas, que son los neurotransmisores. En la depresión hay 2 neurotransmisores o 3 muy involucrados que se siguen estudiando: la adrenalina o noradrenalina, la serotonina y la dopamina.
se ha visto que en la enfermedad depresiva estos neurotransmisores están alterados, además de otras señales intracelulares afectadas, otras proteínas celulares afectadas. Ya han surgido nuevas teorías que seguramente en otros programas podemos ir comentando, otras teorías ya muy nuevas que se han encontrado en la fisiopatología de la depresión, como alteración a niveles del sistema GABAérgico, los sistemas mitocondriales, que ya son hipótesis pues más recientes. Ajá. Ahora bien, los pacientes depresivos podemos considerarlos en depresiones leves, moderadas o graves. Los pacientes que llegan a consulta generalmente llegan con cuadros depresivos moderados a graves y se pueden agregar otros síntomas como ansiedad, consumo de sustancias, con síntomas melancólicos. Hay un término que conocemos como depresión atípica y también hay pacientes que tienen depresiones graves con síntomas psicóticos. Síntomas psicóticos quiere decir que son pacientes que ya tienen pensamientos delirantes y alucinación, ¿no? Que consisten ya sea en visiones o ver cosas o escuchar voces. Esos pacientes requieren generalmente hospitalización psiquiátrica. Ajá. La evaluación del paciente depresivo, pues generalmente lo hacemos de acuerdo a los criterios diagnósticos, nos basamos en los criterios diagnósticos actuales y sobre todo en la entrevista del paciente. No hay que dejar a un lado la información de los familiares. Los familiares son de gran ayuda para obtener información adicional, ya que los pacientes depresivos, dada la enfermedad, tienen dificultad para comentar fluidamente sus síntomas depresivos, solo en algunos casos. Ajá. Ahora bien, con respecto al tratamiento. Bueno, pues en general, en caso de depresiones leves, se ha visto que el tratamiento psicoterapéutico, es efectivo. No necesitamos algún tipo de tratamiento psicofarmacológico. Ya en caso de depresiones moderadas a graves, el tratamiento pues es integral, psicoterapia y tratamiento psicofarmacológico. Aquí hay mucho estigma, mucho temor, mucha desinformación con respecto a la medicación utilizada por nosotros los psiquiatras. Afortunadamente tenemos un gran arsenal de medicaciones. En México tenemos una gran variedad. Las medicaciones que ya usamos actualmente los psiquiatras son medicaciones muy, muy nobles, ya con los mínimos efectos incómodos. Ningún antidepresivo genera potencial adictivo. También ya tenemos medicaciones que nos ayudan a tratar los problemas del sueño en pacientes depresivos. Son medicaciones segurísimas a largo plazo, no tienen ninguna afectación en ningún otro sistema u órgano y son medicaciones generalmente muy bien toleradas por los pacientes. De cada 10 pacientes depresivos, con el primer tratamiento y a las dosis bajas, entre un 60 y 70% mejoran con el primer tratamiento y con las dosis bajas. En otros casos tenemos que aumentar dosis de medicación y en otros casos agregar combinaciones de medicación. Ajá. El tratamiento efectivo hasta la fecha es el psicofarmacológico y el psicoterapéutico. Hay muchos estudios que nos comentan que pues, la terapia cognitivo-conductual es la más utilizada, pero yo considero que otro tipo de corrientes psicoterapéuticas también pueden ser bastante útiles en tratar los pacientes con depresión. Pueden ser corrientes psicoanalíticas, humanistas, dialéctica conductuales. Ajá. Los pacientes con respecto al tratamiento psicofarmacológico tienen mejoría entre las 4, 6 u 8 semanas. Cabe mencionar que los tratamientos para la depresión son un poco largos. Ajá, hay una explicación, sí, neuroquímica y cerebral, pues para validar pues este tratamiento o estos tratamientos largos. Generalmente los pacientes generalmente no concluyen sus tratamientos porque muchos mejoran antes de cumplir los tratamientos, pero siempre se comenta que el seguimiento y el tratamiento debe completarse. Ajá.
Hay otros tratamientos que se han encontrado en la actualidad, como la estimulación magnética transcraneal, la terapia electroconvulsiva. Ha salido recientemente en Estados Unidos una medicación llamada ketamina para pacientes resistentes, pacientes con depresiones resistentes a otros tratamientos, pero aún así sigue habiendo un gran número de pacientes depresivos que no mejoran. Entonces, todavía hace falta mucho avance en la investigación sobre las teorías de la depresión. Ahorita lo que hemos encontrado es que en la depresión también existe una inflamación sistémica y se ha encontrado que los pacientes depresivos tienen altos niveles de cortisol y seguramente todos hemos escuchado hablar de esta hormona. Es la hormona del estrés. El cortisol se encuentra en muchas otras enfermedades, desde una infección, desde las neoplasias o cánceres y en otras tantas enfermedades. Y en la depresión también se han encontrado niveles altos de cortisol. En algún momento no nos sorprendamos que en el tratamiento de la depresión, pues podemos indicar antiinflamatorios como aspirina, como paracetamol, pero eso está en investigación. Es importante, yo insisto mucho y aprovecho para comentar la importancia de la información, la normalización de la salud mental, la normalización a la consulta de psicología, a consulta psiquiátrica. Es muy importante atenderse. Desafortunadamente, la depresión es una de las 3 enfermedades discapacitantes en la población productiva en el mundo de entre los 18 y 45 años. Los suicidios consumados han aumentado en México en los últimos 20 años en un 273%. Eso quiere decir que la enfermedad depresiva va aumentando y las personas que sufren o han sufrido episodios depresivos tienen una alta probabilidad de, pues, heredar, ¿no? Ya se sabe que hay una susceptibilidad genética y biológica para las enfermedades mentales. Entonces, es muy importante normalizar la salud mental, normalizar la consulta tanto psiquiátrica y psicológica, ajá, y ahora en estos tiempos de pandemia y posterior a este tiempo de pandemia, pues va a ser muy importante la salud mental y bueno, pues tenemos que estar preparados y que la población pues esté consciente de los estragos emocionales que esto va a causar y que es importante la atención pues en la salud mental. Oye, fabuloso lo que nos estás compartiendo. Les quiero presumir, el doctor Octavio García, además de ser psiquiatra, se formó como psicoterapeuta, que esto es extraño, no es tan común encontrar psiquiatras que se formen como psicoterapeutas, de manera que es fabuloso lo que nos comentas. Un poquito acerca de los tratamientos, doctor. Entonces es el cognitivo-conductual, pero hay también otros tratamientos que pueden colaborar. Estaba escuchando cómo nos comenta en algunos casos, sobre todo los casos moderados y graves como tal, pues sí necesitarán apoyo farmacológico al mismo tiempo que la psicoterapia. Es importantísimo también que detectes en psicoterapia cuál es el verdadero problema, porque yo he encontrado pacientes que llevan 30 años tomando antidepresivos. Punto número 1, no hay que automedicarse, no hay que autodiagnosticarse, hay que ir con el médico psiquiatra para que él nos diga, de acuerdo a la entrevista, no lo que veamos en Google, no lo que veamos en redes sociales, sino de acuerdo a la entrevista, al trabajo terapéutico, se va a determinar qué es lo que te está pasando. Una paciente 30 años tomando antidepresivos cuando el verdadero problema no era la depresión, sino la soledad, ¿no? Entonces, a veces cuando nos ponemos una etiqueta, resulta que nos relacionamos así con el mundo, desde ese lugar, desde, bueno, como estoy deprimida, entonces así me relaciono con los demás y con el mundo. Y no descubrimos cuál es el verdadero problema. Entonces, yo te diría que antes de ponerte una etiqueta, pese a que acabas de escuchar, pues todos estos síntomas que nos compartió el doctor Octavio García,
que acudas con él a consulta, por ejemplo, para que revisen si lo que te está pasando es justo eso y qué alternativas tienes como de tratamiento, ¿no? No te vayas con la idea bueno, pues ya escuché 3 o 4, pues anedonia, ya no disfruto de la vida, ha cambiado mi apetito, no duermo bien o duermo mucho, no tengo ganas de nada, entonces ya tengo un trastorno depresivo. No lo sabemos. Hay que ir con el médico psiquiatra para que el médico psiquiatra sea quien te diga, a ver, mira, de acuerdo a estos síntomas, van apuntando a esto, probablemente necesites medicamento, que el psiquiatra sea quien revise la gravedad de tu padecimiento, si es que lo tienes, y si no lo tienes, pues entrar a psicoterapia, ¿no? Que también es muy importante. ¿Algo más que nos quieras agregar, doctor Octavio? Creo que te interrumpí, ¿todavía nos tienes un poquito más? No, al contrario. Y quiero comentar lo siguiente. Hay muchas enfermedades generales y medicamentos que pueden simular estados depresivos. Eso es importante porque va muy relacionado con el comentario. El hipotiroidismo, o sea, problemas de la tiroides, puede dar síntomas muy parecidos a la depresión. Hay medicamentos como los corticosteroides y otros tratamientos usados para el cáncer. También hay ciertos antibióticos, hay ciertas medicaciones que pueden simular estados depresivos, cansancio extremo, irritabilidad, tristeza. Entonces, nosotros los psiquiatras tenemos que definir otro tipo de diagnósticos, descartar otro tipo de enfermedades, hacer un buen interrogatorio también médico, además del psiquiátrico, para descartar si el paciente padece una enfermedad puramente depresiva de orden psiquiátrico o una enfermedad depresiva secundaria a otra enfermedad médica. Hay un sinfín de enfermedades que pueden dar depresión, cáncer, el VIH, diabetes. Ahorita lo que estamos viendo es que es Las importante secuelas del comentar COVID, las ¿será? secuelas, exactamente, tanto en el personal de salud como en los pacientes. En el personal de salud se ha visto, se hizo un estudio muy bueno en Asia, en China, cuando hubo otra pandemia del SARS, y se hizo un seguimiento tanto a pacientes y a personal de salud. El personal de salud presentó estrés postraumático posterior a la pandemia, trastorno por consumo de sustancias, trastornos de pánico y trastornos depresivos. Y la población que resultó enferma posterior al SARS también presentó aumento de síntomas depresivos y de síntomas de ansiedad y trastornos del sueño. Entonces, también es importante, pues, saber que muchas enfermedades generales pueden darnos síntomas depresivos, ¿de acuerdo? Muy bien, doctor Octavio García, gracias por aceptar la invitación. Ahorita regresamos con ustedes para que nos digan sus conclusiones. Vamos a hablar de otro tema que también es muy interesante y que justamente por la pandemia se está presentando lamentablemente mucho. Está con nosotros el psicólogo Daniel Corro, que nos va a hablar acerca un poquito de algunos tips cuando pierdes el trabajo por la pandemia. Platícanos de qué nos vas a hablar, Daniel. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Un gran gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. Un saludo al doctor Octavio, a ti, Cali, y también a la psicóloga Alma. Un gusto escucharlos. Y bueno, justamente les voy a hablar acerca de esto, ¿no? Algo tan común como la pérdida de trabajo durante este tiempo. Y bueno, quiero comenzar comentando que justamente al momento en que nosotros tenemos una pérdida de empleo, podemos experimentar un duelo. Y es que aquí hay que hacer referencia a que el duelo usualmente lo relacionamos principalmente con la pérdida, ¿no? Pérdida de un ser querido, pérdida de pronto de la salud, pérdida de tal vez algún objeto, es decir, puede haber diferentes pérdidas, ¿no? Pero entre ellas también está la pérdida del empleo y justamente vamos a transitar por esta etapa de readaptación a la nueva situación. Y para esto, pues bueno, vamos a pasar por las etapas que ya conocemos, ¿no? Desde la parte de la negociación, la parte de la ira, la negación, la aceptación, por ahí la depresión, que qué importante es que esté el doctor García hoy aquí con nosotros, porque justamente esta etapa de la depresión usualmente la suelen atribuir a la parte del trastorno y no necesariamente va a llegar a ello, ¿no?
sino que es una etapa de esto. Y bueno, justamente cuando lo revisamos en la teoría, nos podemos encontrar con este ciclo que va paso a paso. Sin embargo, dentro de esta pérdida, pues bueno, pudiésemos transitar de una etapa a otra constantemente, ¿no? Así que eso es importante considerarlo. Y bueno, también algo relevante como para poder ir aceptando esto es entender el contexto global, y es que es algo que nos está pasando o le puede pasar a muchas personas. Es decir, nosotros podemos ver las estadísticas y hay toda una serie de personas que han venido perdiendo el empleo, desde quienes están en negocios informales, quienes tal vez han estado en empresas que han cerrado operaciones, ya sea de forma nacional, tal vez recortado personal y demás. Así que es algo importante también entenderlo desde esta perspectiva. Y ahora bien, quisiera también hablar acerca de tal vez este peso que pudiese tener la persona en cuanto a la pérdida de un empleo, considerando roles de género por ahí. Todavía creo que no se derrumban en un 100%, tal vez si hay alguna persona que sea proveedora del hogar, tal vez un hombre que sea quien tiene la única responsabilidad de ello, porque tal vez así se criaron, tal vez así han llevado a cabo la dinámica familiar, pues bueno, pudiese ser todavía más fuerte, ¿no? El poder transitar a través de esto. Así que, sin duda, las redes de apoyo serán muy importantes desde la parte familiar, desde la parte de amigos, de poder justamente reinventarnos para poder seguir saliendo adelante. Que hay algo importante, ¿no? Y siempre se menciona dentro de esta situación, y es que tal vez la recomendación es quedarnos en casa, ¿no? Finalmente habrá población que vaya día a día, y el quedarse en casa es sumamente complejo, así que las redes de apoyo y reinventarnos será muy, muy importante. Otra población que yo diría que se ha visto muy afectada o que puede verse muy afectada es la de jóvenes dentro de las empresas. ¿Y por qué? ¿Por qué sucede? Pues bueno, dentro de las empresas está toda la parte estratégica, toma de decisiones, incluso la parte legal y todas las, el tema de prestaciones que debe cumplir una empresa. Bueno, considerando esto, los jóvenes pueden ser quienes se ven más afectados, porque al momento de poder desvincular a un colaborador, será menos costoso hacerlo con un colaborador que tiene menos tiempo en la empresa. ¿Por qué? Porque hablamos de una liquidación. Evidentemente a la empresa le va a costar menos desvincular a una persona que tiene, por ahí diría Samuel García, con su sueldo humilde de 40, 50 mil pesos, a un joven que tal vez gana 12 mil pesos, y alguien que tiene 2 años de antigüedad, alguien que tenga 6 años. Entonces, también dentro de esta parte estratégica, por las empresas, los jóvenes se pueden ver más afectados. Eso es algo complicado, ¿no? Sin embargo, repito, algo que nos puede ayudar como para dar sentido, poder seguir adelante y entender qué sucede, es ver el contexto global, y es algo que está sucediendo en todas las partes del mundo, lamentablemente. Ahora bien, así como tenemos este momento que pudiese ser de crisis, como toda crisis podemos sacar elementos positivos para poder seguir aprendiendo y seguir adelante. Y es que aquí seguramente de aquí a algún tiempo veremos estas historias de éxito, que tal persona emprendió en cierto negocio y de aquí a 10 años su marca vale X cantidad de millones, ¿no? Así que nosotros veamos también desde nuestras herramientas lo que conocemos, lo que sabemos hacer. Si nos encontramos en esta situación, ¿qué podemos ofrecer? Pudiese ser desde un servicio sumamente básico como la parte de la comida, tal vez un servicio que nosotros sepamos llevar a cabo, pero es importante que podamos continuar con nuestras labores, evidentemente traer el pan a la casa y poder seguirnos desarrollando, ¿no? Eso es sumamente importante. Y bueno, lo hablo de forma general porque no me quiero centrar exclusivamente en las personas profesionales. Hay quienes se dedican al negocio informal y evidentemente también debemos buscar las formas de seguir adelante, ¿no? Ahora bien, ya adentrándome específicamente en los tips, les voy a dar algunos tips. Si tú estás en busca de trabajo, voy a dar algunos tips para que puedas hacer tu currículo más atractivo. Y también un poco en la parte de la educación, pues les platico, ¿no? Justamente los psicólogos también nos adentramos mucho en este tipo de actividades en las organizaciones, así que bueno, es un gusto para mí compartirles el tema del reclutamiento, un poquito acerca de ello. Pues bueno, de entrada, como profesionales tenemos diferentes caminos, ¿no?
diferentes posibilidades de acuerdo a la formación de desempeñar nuestro trabajo en diferentes áreas, de acuerdo a lo que nos gusta, donde tengamos experiencia y demás. Así que yo les diría, tengan más de un currículo si es que tienen más de un gusto o interés por algún área. Y en cada uno de estos currículos los vamos a resaltar de forma muy específica para esa labor o ese puesto que nosotros estamos buscando. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo un tanto extraño, pero yo como psicólogo tal vez tengo formación como psicoterapeuta, ¿no? Y por ahí me interesa un trabajo que va relativo a ello. Y al mismo tiempo también tengo interés por el área de capacitación dentro de la psicología, ¿no? Otra labor que podemos desarrollar. Y justamente comienzo a enlistar todas mis actividades. Es importante que aquí yo sea estratégico y que sepa seleccionar específicamente cuáles son las experiencias y cómo las voy a redactar específicamente para llegar a ese puesto. Es decir, si yo quiero este trabajo de capacitación y he estado involucrado en psicoterapia, aquí tal vez puedo elegir de forma muy inteligente las actividades, ¿no? Psicoterapia y capacitación, ok, ¿en qué se relacionan? Tal vez ambos trabajan con grupos grandes, entonces puedo hablar de que tengo habilidades de control de grupo, resolución de problemas, brindar asesoría o educación en ciertos temas, eso lo puedo resaltar. Y tal vez ya dejo de lado el que trabajaba con determinado modelo, ¿no? Eso no lo voy a poner. Este es un ejemplo tal vez un poco extraño porque no necesariamente alguien que esté en psicoterapia se dedica a capacitación, pero supongamos que así es. Pero el punto es que nosotros debemos elegir muy inteligentemente cómo vamos a vender cada una de nuestras actividades y cómo es que lo vamos a poner. Y ojo, en todas las organizaciones públicas, privadas, lo que se valora son los resultados. Así que si ustedes tienen algo que esté respaldado por indicadores, por logros, lo podemos vender ahí porque será más atractivo que podamos vender este tipo de logros a través de nuestro currículo. Y otro tip muy importante y que va personalizado a cada una de las vacantes a las que podamos aplicar es que me puedo meter a la vacante y puedo ver cómo es que el reclutador ha redactado esta oferta de trabajo. Por ahí yo hago un vínculo entre aquellas actividades que yo he hecho y aquellas que están solicitando en el puesto de trabajo. Y entonces, si lo tengo como editable en un documento de Word, pues bueno, será muchísimo más fácil editar, guardar el documento y enviarlo específicamente a esa vacante. Y así hacerlo con las diferentes a las que esté postulando. Y esto me va a dar mayores posibilidades de poder conseguir entrevistas, que es el primer paso hacia volverme a emplear. El conseguir entrevistas, finalmente, pues bueno, ya me dará la posibilidad de vender mejor, de poder explicar mejor mis proyectos, cómo ha impactado en las organizaciones y demás. Así como la parte de las actividades, pues bueno, también nos piden competencias o habilidades específicas. Nosotros también podemos revisar cuáles son nuestras habilidades específicas de acuerdo a la retroalimentación, experiencia o cursos que hayamos tomado, que justamente me hacen el candidato o candidata ideal para determinado puesto. Yo les recomiendo mucho hacer diversos CVs si tienen interés en más de un área y también tener estos editables para que los puedan adecuar a las diferentes vacantes. Esto les va a ayudar muchísimo a poder llegar a una entrevista de trabajo. Y ahora bien, ya que están en la entrevista de trabajo, ya pasamos al primer filtro. Aquí les voy a comentar un pequeño secreto de cómo llevan a cabo las entrevistas, los reclutadores. Hay una metodología que se llama STAR, es sumamente sencilla. Básicamente nos habla, bueno, es por STAR, nos relata cada una de las etapas: situación, tarea, acción y resultado. Entonces, seguro han pasado por esto, que un reclutador te pregunta, oye, ¿me pudieses comentar una ocasión en la que hayas tenido que negociar? ¿Me podrías comentar una ocasión en la que hayas tenido que trabajar con un equipo complejo, tal vez con poca motivación? Entonces, lo que ellos buscan es conocer nuestras habilidades y cómo es que nosotros responderíamos ante determinadas situaciones. Entonces, aquí es importante que nosotros comencemos a crear nuestras historias de éxito, poderlas relatar, poderlas vender, poder también saber qué solicitan en la vacante para tal vez preparar estas historias y que al momento en que me lo pregunten esté más preparado. Y bueno, básicamente va así. La situación, es decir, yo puedo hablar acerca de la situación. Para negociar, a mí me pedían que, este es el ejemplo, había la necesidad de poder consultar, la necesidad sí de poder
sacar presupuesto con diferentes proveedores respecto a cierto producto, ¿no?, que necesitamos. Entonces, mi tarea fue citar a diferentes proveedores, conocer sus ofertas, pros y contras. A partir de esto, mi acción fue justamente crear una base de datos o una tabla con criterios donde iba a evaluar de forma específica cada uno de los proveedores y ya de forma final, pues, cuáles fueron los resultados, ¿no? A partir de esta decisión, cómo es que esto impactó en los resultados de la empresa, qué fue lo que obtuve, qué fue lo que no obtuve, fue lo esperado, lo no esperado. Por ahí todo esto nos va a ayudar. Está fabuloso todo esto que nos estás comentando, Daniel. Perdón por interrumpir. No te preocupes. Nos estás comentando algo importantísimo. Casi como la vestimenta, tú puedes elegir cómo te vas a vestir para generar tu currículum dependiendo de la empresa y muy importante resaltar pues tus logros y empatar un poco lo que están solicitando con tu perfil o tu experiencia laboral. Gracias por este contexto que nos estás dando. Por ahí, Paquito, antes de que se me olvide, porque ya estamos casi cerrando el programa, nos va a poner en la pantalla justamente los datos de nuestros especialistas, porque nos están preguntando en el chat justamente cuáles son los datos del médico psiquiatra. Ahí está, psiquiatra Octavio García Munguía. El número es 55 54 76 31 22. Para citas, obviamente él está atendiendo en línea porque estamos en semáforo rojo en la Ciudad de México, pero no importa en dónde te encuentres, tú le puedes llamar y concertar la cita para que te atienda en línea. También están los datos de la psicóloga Alma Lugo, que ya está con nosotros también en otros programas. Ella es terapeuta. Hoy nos habló de una parte holística, acerca de cómo vamos somatizando, cómo va expresando nuestro cuerpo aquellas emociones pues que se quedan estancadas. Así que llámala si quieres consultarla. Es la psicóloga Alma Lugo. El número es 5561 77 81 59. Y por último, tenemos tus datos, Dani. El Sí. psicólogo Daniel Corro. Si tú quieres asesoría porque perdiste tu trabajo en este tiempo, y quieres encontrar, o tal vez tienes un trabajo, pero quieres encontrar un mejor empleo, Daniel te puede asesorar. El número de él es el 55 65 29 96 89. Ahí está los datos de nuestros 3 especialistas que nos están preguntando. También por ahí nos estaban preguntando a qué se refería con una depresión reactiva o algo así. Nos preguntaron. Ahorita encuentro la pregunta para el psiquiatra. Vamos a saludar a todos los que están conectados ahora. Es Lourdes Méndez, Rosa Juárez, Lucy Soto, Víctor Lenin, Damir Nisin, un abrazo, Damir, Leti Celis, Nancy Pérez, Gaspis nos dice, excelente información, muy útil para cuidar nuestra salud. Leti Celis también nos dice, felicidades a la psicóloga Alma Lugo. Blanquis Pérez, excelente tema, feliz año nuevo, bendiciones para todos. Refugio Fierro también felicitan a Alma. Alma, traes ahí porra. Nos dice también la señorita Flores, ¿en qué consiste la depresión atípica, doctor García? ¿Nos puedes comentar en un minutito porque ya casi nos vamos? Activa tu micrófono, doctor, porque estás como en silencio. Perdón. Adelante. La depresión atípica, como su nombre lo dice, no es la presentación típica. Consiste en 3 síntomas. Son pacientes que tienen hiperfagia, aumento del apetito, mucho sueño durante el día, y son pacientes que curiosamente reaccionan de manera espontánea a estímulos positivos. A diferencia de los pacientes depresivos que son muy melancólicos, los atípicos sí reaccionan positivamente a ciertos estímulos. Es la depresión atípica. Perfecto, muchísimas gracias. Pues bueno, en otra ocasión, querido Daniel, seguiremos hablando acerca pues de este tema que es muy importante y que con la pandemia se está presentando, la pérdida del empleo. Para conseguir un nuevo empleo, pues necesitamos mucho más tips, así que la siguiente vez lo haremos.
pues yo quiero comentarte y darles las gracias a nuestros invitados. Finaliza el año y seguro harás este ritual de los 12 deseos, ¿no? De las 12 uvas a las 12 de la noche. Ojalá que las tomes como 12 metas, que son una oportunidad de pensar en lo que sí queremos que pase. Piensa en lo que sí quieres que pase y piensa también en estas preguntas de qué aprendiste de ti mismo este año, qué habilidades nuevas gestó este año del 2020. Todo el mundo dice, no, es que fue terrible, pero incluso de las cosas más terribles es de donde más se puede aprender, así que anota qué aprendiste en este año. Esto de, para mí no existió el 2020, pues sería muy injusto porque hay muchos aprendizajes que podemos tener, hemos tenido que irnos adaptando a los cambios, de manera que esta capacidad de adaptación también es un aprendizaje del 2020 que no nos debemos de perder. Trae contigo todos esos aprendizajes, probablemente los vamos a necesitar en este 2021. Yo te deseo que tengas un feliz año, que te la pases muy bien, que esté bien toda tu familia, salud, dinero, amor. Y bueno, te dejo por ahí una pequeña tareita que es escribir por lo menos a 5 personas que te hayan ayudado este año. Diles gracias, diles qué les agradeces y en qué te ayudaron sus acciones o palabras y cómo te sientes con su ayuda. Esta tarea es muy sencilla, pero es una tarea de trascendencia para fomentar justamente la gratitud, para fomentar que miremos lo que sí hay. Y bueno, pues gracias a nuestros invitados, les mando un abrazo, de verdad, mucha gratitud por aceptar estar el día 31 de diciembre a esta hora en un programa en vivo. Gracias, doctor Octavio García, gracias, psicóloga Alma Lugo, gracias, Daniel Corro, y gracias también a Paco Tena, que ha estado todo el año con nosotros apoyándonos. Él sigue yendo al corporativo. Paco, eres un hombre valiente, qué bueno que estás bien de salud, gracias por todo tu apoyo. Y bueno, amigos, les mando muchos besitos en sus frentes y nos vemos a la siguiente. Abrimos los micrófonos para despedirnos, todos juntos. Cuídense mucho. Gracias. Gracias. Excelente inicio de año. Un abrazo. Bye, bye. Abrazo. Recuperen la relación con ustedes mismos.